Empezamos, ¿no? Sí, Eh, Buenos días con todos y con todas, ¿no? Eh, Le damos la bienvenida de parte de Lancet Migration, eh, que en coorganización con Lancet Countdown y las universidades Católica y Cayetano Heredia de Perú, estamos, eh, hemos organizado este conversatorio sobre cambio climático, salud, migración, tema que es muy relevante en la actualidad, ¿no? Eh, y también agradecemos a los ponentes que aceptaron la invitación que hicimos, como también a los interesados que están viéndonos a través del Facebook Live, ¿no? Este tema, como van a explicar los expositores, es un tema muy agudo, está originando decenas de miles, si no más, de migrantes en el mundo y está siendo investigado desde múltiples universidades y centros de investigación. Y América Latina no está fuera de eso. Y tenemos un aporte hecho por el Lancet Migration, estudiosos del tema, otro aporte hecho por Lancet Countdown, que recientemente ha lanzado un reporte, ¿no? Sobre este tema muy importante que esperamos próximamente tener también su exposición y también digamos, organizaciones de investigación, de periodismo de investigación, ¿no? Como Ojo Público, una de cuyas periodistas, Rosa Chávez, está acá presente, ¿no? Y que ha hecho también sobre el tema varios estudios. Entonces, creo que va a estar interesante lo que vamos a escuchar y para nosotros como Lancet Migration, del cual soy coordinador actualmente, junto con el César Infantes de México. Nos complace el estar abriendo este conversatorio como un organismo que se dedica a promover los derechos de los migrantes en toda América Latina, ¿no? Vamos para efectos ya de presentación del mismo conversatorio, dar la palabra a Diego Borjas, ¿no? Que es quien nos ha, creo, ha sido uno de los motores en la organización de este conversatorio. Adelante, Diego. Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a este importante conversatorio donde vamos a abordar, digamos, estas relaciones entre cambio climático, migración y salud. Tenemos a dos expositoras y la idea es que en la primera exposición podamos conocer un poco algunos casos respecto a cómo la interrelación entre cambio climático y la migración, unos casos prácticos, y luego también tendremos la presencia de Carolina Batista, donde abordará, digamos, todas las perspectivas de Latinoamérica con respecto a estas relaciones de cambio climático, migración y salud. Bueno, también tendremos la moderación de la doctora Stella Hardinger. Voy a presentar a cada una de las ponentes. La primera ponente será Rosa Chávez Yacila. Ella es periodista y escritora. Ella cubre temas de género, derechos humanos, desigualdad, ¿no? Todo su trabajo ha aparecido en distintos medios, digamos, de comunicación de América y de Europa, ¿no? Actualmente ella colabora con Ojo Público en temas de investigación que nos trae, digamos, nos trae a bien tocar, porque justamente toca el tema de cambio climático. Ella también es profesora de periodismo literario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Luego tendremos la participación de la doctora Carolina Batista, ¿no? Ella es líder de salud global ya casi por 2 décadas, es médico de profesión. Ella participa activamente en la comisión de Lancet Migration, es miembro de Lancet Migration y asesora. Ella actualmente se desempeña también como directora de salud global de Embaraka Impact Finance y apoya a emprendedores sociales que estén desarrollando y ampliando soluciones innovadoras para mejorar el acceso a atención médica. Ella también
forma parte de un consejo y panel de asesores de organizaciones globales como DENDI, Latinoamérica, y también la Comisión de COVID de Lancet. Bueno, a lo largo de su trayectoria, ella ha llevado a cabo muchas investigaciones, con enfoques métodos mixtos y análisis estadístico. Además, cuenta con más de 7 años de experiencia como docente. Eh, bueno, la moderación va a estar a cargo de la doctora Stella Hartinger, ¿no? Ella es epidemióloga y es directora de Lancet Countdown Latinoamérica. La doctora se ha desempeñado como profesora también de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, ¿no? Y bueno, ella va a moderar todo el evento y esperamos que sea de su agrado. Voy a dar una breve introducción del tema que nos trae a consecuencia. Eh, Bueno, sabemos que la movilidad humana existe desde hace muchos años, ¿no? Millones de años, ¿no? Siempre y en algunas características, pues influenciado por condiciones extremas, ¿no? De extremas en el entorno, los cuales hacen y producen que las personas se muevan, se movilicen, ¿no? En América Latina la movilidad humana, digamos, es amplia. En su mayoría es impulsada por inestabilidad política, violencia e inseguridad, ¿no? El cambio climático tiene también particularidades sociales, socioeconómicas, demográficas, ¿no? Se suman a esta interacción. Eh, los migrantes también pueden tener enfermedades preexistentes, pueden venir con sus enfermedades durante su viaje, ¿no? Entonces, en América Latina, como sabemos, la mayoría de los países son de ingresos medios, ¿no? Y bajos, ¿no? Y las economías son inestables, digamos, plagadas, digamos, de problemas ya que hacen muy dificultoso, digamos, el poder movilizarse por múltiples razones, ¿no? Y el cambio climático es una de las cosas muy de último momento que está siendo bien estudiado, digamos, porque se habla del término de migrante climático, ¿no? Se habla del término de migrante climático y también de la justicia climática. Los menos favorecidos, digamos, los más vulnerables son los que incluso son los menos aportantes, digamos, a los gases de efecto invernadero. Y eso lo vamos a ir tocando durante las sesiones. Entonces, ya sin más preámbulos, quiero darle la palabra a la doctora Hardinger para que ella pueda moderar este evento y pueda también seguir adelante con este importante conversatorio. Doctora Hardinger, por favor, adelante. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la invitación y por realmente crear este espacio para poder tener este diálogo con dos personas tan interesantes como son Rosa y Carolina. Solamente para dar un poquito de contexto de dónde es que nace la iniciativa de Lancet Countdown Latinoamérica en cambio climático y salud y por qué para nosotros es tan relevante lo que se está trabajando ahorita para migración. Esta es una comisión que nace en el 2015, como decía, justo conversábamos con Juan un ratito. No es una cosa que sale rapidísimo, sino que es un trabajo exhaustivo de un montón de personas que dan su tiempo básicamente gratis y voluntariamente para poder generar la evidencia para los tomadores de decisiones. Nosotros en el 2015 empezamos con este trabajo de Lancet Countdown Latinoamérica, siguiendo los impactos de cambio climático que tienen sobre la salud de las personas. Pero a medida que estábamos haciendo ese trabajo, nos dábamos cuenta de dos cosas principalmente. Primero, que mucha de la evidencia viene del norte global y muy poco sale del sur, ¿no? De los países que no son, de nuestros países en desarrollo. Entonces, muchas de las políticas que se están llevando a cabo vienen con experiencias que realmente no reflejan lo que nos está pasando en nuestras regiones. Y esa es la razón por la cual el Lancet Countdown en cambio climático y salud global crea sus capítulos regionales y por eso es que ahora tenemos los dos reportes, un reporte para Sudamérica y este año un reporte para Latinoamérica. Pero, nuevamente, ¿por qué estamos acá? Porque dentro de nuestros dos reportes nosotros reconocemos que migración es un tema clave, sin embargo, aún no logramos generar un indicador que pueda ser incluido en el reporte porque la data
no está siendo colectada adecuadamente, tal vez falta algo más para poder comenzar a generar esta evidencia. Entonces creo que si empezamos con la presentación de Rosa, por favor, te cedo la palabra ahorita. Creo que podemos empezar con este exploratorio y como poder responder las preguntas, o tal vez ustedes nos pueden responder varias preguntas. Incito al público que por favor también ponga preguntas en el chat para poder también hacérselas a nuestras expositoras. Entonces, sin más preámbulo, Rosa, por favor, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación también a este espacio. Diego, quien fue que se contactó conmigo inicialmente, y a todas y todos los demás. Lo que acaba de decir Estela para mí tiene mucho sentido y resuena mucho con mi experiencia al reportear sobre este tema. Como bien ya lo ha anticipado Diego, yo soy periodista, ¿no? Y el último año, bueno, en realidad desde hace unos 3 años más o menos, vengo reporteando acerca del cambio climático en comunidades del altiplano y también ahora último en la Amazonía. Entonces, honestamente nosotros llegamos al tema de la migración climática también como a través del trabajo en campo. Y digo nosotros porque, claro, yo soy, digamos, la investigadora del tema y de los reportajes, pero también me acompaña en estas comisiones, siempre me ha acompañado un compañero fotógrafo que es también parte del equipo de trabajo que se llama Musuk Nolde, y que con él hemos ideado las comisiones de los últimos años. Pasé una presentación, un PPT, Diego, no sé si se puede. Sí, puedes tú misma compartirlo. Yo misma lo comparto. Sí. Ya, ok, pensé que, dale. A ver, dame un segundo. Bueno, entonces, dame un segundito. Aquí está. Entonces, lo que nosotros estábamos, esto de la migración climática fue algo que nos encontramos en el camino mientras hacíamos un tema, aquí está, mientras hacíamos un tema relacionado también, bueno, contaminación, cambio climático en el altiplano. Esta cobertura la venimos haciendo desde 2022. Nosotros hemos ido a las cuencas del Titicaca a ver el asunto de la contaminación en los ríos de la cuenca del lago Titicaca. Y mientras estábamos por las comunidades aledañas más o menos, o no tan cercanas a la cuenca, ¿no? A los ríos de la cuenca y al lago mismo, es cuando nos empezamos a dar cuenta que estas comunidades estaban despobladas o o solamente había, por ejemplo, personas adultas mayores viviendo en las comunidades. Y uno de los grandes problemas que ocurría en el lugar era el agua, ¿no? Y no solamente la contaminación, sino también el tema de las sequías, ¿no? Recuerden que, no sé si, seguramente sí, el año pasado el altiplano Puno, por ejemplo, tuvo una temporada de sequía muy fuerte, lo cual hizo que el lago Titicaca descendiera, ¿no? Y los ríos de la cuenca también. Y hay muchas comunidades, o algunas comunidades, por ejemplo, que se abastecen solamente del agua de lluvia, como también lo vimos en campo, que estaban teniendo, bueno, graves problemas por eso. Entonces, mientras nosotros hacíamos esa cobertura sobre sequías, contaminación, es cuando nos damos cuenta del despoblamiento de las comunidades. Entonces, Musuk, mi compañero, me dice, ¿te has dado cuenta, no, de que mira cómo están las comunidades? De acá podemos hacer un reportaje también, ¿no? Y yo le digo, sí, es cierto. Y así es como entramos al tema de migración climática, pero no es porque nosotros hayamos encontrado grandes reportajes de periodismo en Perú, por ejemplo, al respecto, ¿no? Grandes reportes al respecto del gobierno, por ejemplo, o desde alguna institución estatal. No fue así. O sea, fue más bien por nuestro trabajo en campo de los últimos 3 años.
Y es así como este año viajamos nuevamente a Puno, al altiplano, a visitar comunidades que ya habíamos visitado antes, pero y unas nuevas, para hacer este recorrido ya más enfocado en la migración climática. Y digo de que me hizo sentido lo que comentaba Estela hace unos minutos, porque algo que precisamente con lo que me topé, ¿no? En la investigación, ya más de gabinete o escritorio, como se dice, fue la falta de información al respecto. O sea, la falta de información, quiero decir, de datos recolectados, ¿no? Por ejemplo, a nosotros como periodistas, a veces para hacer análisis macro, por ejemplo, como análisis de datos, ¿no? O utilizar, no sé, algunas tecnologías de inteligencia artificial o lo que fuere, nos ayuda mucho la recolección de datos a gran escala, ¿no? Porque así nosotros podemos sistematizar información, sacar también nuevas revelaciones y tal. Y en este tema en particular, nosotros no encontramos, o yo no encontré esa información, ¿no? Desde el gobierno, y yo hablé con una serie de especialistas al respecto, entre ellos con un especialista de clima también, y me decían, sí, bueno, efectivamente no hay datos recolectados de manera sistemática, no existe mucho conocimiento sobre este tema, lo cual, repito, para mí como periodista investigador de este tema, fue un poco limitante, ¿no? Porque nuevamente no se puede hacer como un análisis de datos, por ejemplo, que suele sacar alguna revelación, ¿no? Hay algo que sí tal vez es, además porque es más evidente el estrago, los estragos que ocasiona, y en los últimos años se habla mucho de esto y siempre hay reportajes al respecto, coberturas en campo al respecto, por ejemplo, es los efectos que provoca el niño costero, ¿no? Y que ahí sí nosotros podemos ver desde el periodismo, por ejemplo, cobertura, ¿no? Y que además se trata sobre los lugares que han sido afectados, donde viven las personas, ¿no? Las casas, o gente que, por ejemplo, se traslada a refugios temporales, ¿no? Debido a que sus casas han sido devastadas por los huaicos, por ejemplo, ¿no? Por las lluvias torrenciales, o sea, o muy fuertes, ¿no? De eso podría haber algo de información sistematizada en los últimos años. Pero si yo voy a algún organismo estatal a preguntar, ustedes saben, por ejemplo, en el altiplano, cuánta gente se ha movilizado debido a las sequías o a la carencia de agua en las comunidades, no es información que exista hasta el momento. Lo cual es una oportunidad, por un lado, ¿no? Porque nos permite a nosotros como periodistas empezar, ¿no? a cubrir el asunto desde, por el momento, un enfoque cualitativo, ¿no? O sea, quiero decir, de ir a las comunidades, de hablar con la gente, de preguntarles si ellos conocen también sobre el concepto de cambio climático por un lado, crisis climática, ¿no? Y de migración climática por otro, ¿no? Y también preguntarles acerca de la evolución o cambio de sus comunidades en las últimas décadas, ¿no? Tuvimos la oportunidad. A mí algo que me gusta mucho de este tipo de reporteo en campo es que puedes hablar con las personas, ¿no? Conocer de primera mano los testimonios de la gente, y de alguna manera ahí empezar como a generar ese conocimiento que no existe. Hasta donde yo tengo información, ¿no? Tal vez ha cambiado ahora, quizás ustedes tienen nueva información al respecto, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no ha habido,
salvo una cobertura del comercio acerca de la relación entre migración climática y género también, ¿no? Debido en la costa de Perú, ¿no? Yo no conozco como otra cobertura en campo acerca de migración climática en Perú, desde el periodismo, quiero decir, del periodismo de investigación, de la investigación periodística. No hay, ¿no? Es como lo que hicimos con Ojo Público y lo que hizo el comercio también es algo como excepcional hasta ahora, ¿no? Y creo repito, es una oportunidad para empezar a explorar estos asuntos desde el periodismo de investigación. Nosotros hemos conseguido algunos datos sobre sequías. Eso sí es, por ejemplo, eso sí es algo que sí hay información sistematizada en los últimos años, desde el CENAMI, el INDECI, los gobiernos regionales, ¿no? O sea, quiero decir, no sé, el descenso del río tal, ¿no? El descenso del Amazonas, ¿no? El descenso del lago Titicaca en los últimos años alcanzó niveles récord, etcétera. O la producción agrícola en tal lugar descendió debido a la falta de precipitaciones y tal. Esa es información que existe y que se puede consultar, ¿no? Ya desde el periodismo podemos sistematizar de una manera distinta tal vez, pero esa existe. Pero sobre migración climática propiamente dicha, desde el Estado, los organismos estatales no están, entiendo hasta ahora, sistematizando esa información. Y ya existe esa información, quiero decir, porque si tú vas a los lugares, te das cuenta que esa información existe, ¿no? Algunos de los hallazgos que hemos encontrado en las coberturas, tal vez alguna de las cosas que ayuda a este tipo de reportaje, ayuda a hacer este tipo de reportajes es que, claro, nosotros condensamos, ¿no? En una sola pieza como distintos datos acerca de un tema, ¿no? Y el año pasado, con la sequía en el altiplano, visitamos varias comunidades también, y pudimos ver, ¿no? Ahí, en esa cobertura fue que nos dimos cuenta de esto de la migración climática, o sea, de gente que se estaba yendo, gente que no vivía por temporadas, por ejemplo, en los lugares, porque sabían de que no iba a haber agua, padres de familia que vivían solos, porque, bueno, sus hijos se habían ido y no pensaban, o sea, se habían mudado de las comunidades y no pensaban volver ahí por todas las precariedades que hay en el lugar, a nivel, por ejemplo, recurso del agua, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta, ¿no? de estos datos que sí están sistematizados por el CENAMI, ¿no? Por INDECI, por gobiernos regionales también, acerca de las sequías en el altiplano, cuánto ha decrecido la temporada, o sea, cuánto el nivel de lluvias respecto a otros años, ¿no? Acerca de la producción agrícola, repito, también conseguimos información, ¿no? Esta información se consigue de frente llamando a la institución a través de su área de prensa, otra se consigue a través de la ley de transparencia, por ejemplo, no haciendo pedidos de acceso a información pública. Entonces esa información es más o menos accesible, ¿no? Ahora, algo que nos dimos cuenta, ya hablando con las personas, yendo a los sitios, visitando las casas, es que, por ejemplo, hay comunidades que se abastecen solamente del agua de lluvias, lo cual quiere decir de que si no llueve, no tienen agua, ¿no? Y tienen que comprar el agua, y el agua no es barata. A veces tienen que viajar también como un trecho considerable en un ambiente que no es, digamos, plano necesariamente, ¿no? Y no es que sales, no sé, a la esquina y consigues un taxi para movilizarte a conseguir agua, por ejemplo, comprar las municipalidades, ¿no? A veces llegan camiones para abastecer con agua, pero no llegan a todos los lugares
o a todas las comunidades, porque hay comunidades un poco más alejadas, por decirlo de algún modo, o en lugares un poco o no tan amigablemente accesibles, donde no llegan tampoco los camiones, y esas son las zonas que están más despobladas o mayormente habitadas solamente por personas de la tercera edad. Yo diría que en un 90%, ¿no? Por ejemplo, nos dimos cuenta, ahí a mí me sorprendió algo, yo nunca había escuchado de esto. Cuando uno va, por ejemplo, a algún sitio, no lleva, lleva productos, ¿no? Lo que se llama la encomienda, ¿no? Estos señores, señoras recibían a sus hijos, por ejemplo, los fines de semana o cada tanto, los hijos que viajan de la ciudad a las comunidades a visitar a sus padres, y les llevaban entre, no sé, abarrotes y otros productos, les llevaban agua, por ejemplo, en galones, ¿no? Porque no conseguían, ellos no conseguían agua tan fácilmente, tienen que viajar, cuesta, ¿no? Y los hijos llevaban galones de agua como parte de la encomienda a los padres. Eso a mí por ejemplo, me sorprendió bastante esa forma de distribución del agua, ¿no? También al no haber agua, quiero decir agua potable en los lugares, en estas comunidades, las personas ya lo que hacen es consumir el agua de los ríos que está probadamente contaminada. Y estas son las personas adultas mayores, por ejemplo, ¿no? Por estos motivos y demás, los hijos, las nietas, los nietos, ¿no? Ya no viven ahí, se han mudado o a las ciudades de las regiones o a Lima, ¿no? A la capital. Eso es algo que pudimos comprobar en la visita en campo, ¿no? Ahora, esto lo que nos lleva a ya hacer la cobertura precisamente sobre migración migración climática o migración por el cambio climático. Este año fue en abril de este año, o marzo de este año, que hicimos ese viaje para esa cobertura específica, donde encontramos nuevamente información acerca de migración climática, claro, a nivel regional, a nivel mundial. Esta información creada a nivel regional, por ejemplo, tenía alguna información sobre Perú, algunos datos, yo creo que en suma serían unos 3, 4 datos a lo más, no hay mucho más al respecto. Mientras yo estaba reporteando para eso, fue que me enteré que Lancet Countdown iba a publicar su informe, pero todavía no, o sea, estaba como ya por ser publicado, pero todavía no se publicaba, ¿no? Y claro, yo ahí dije como, mira, esta va a ser información importante, ¿no? Que sería importante acceder. No sé si estoy diciendo imprecisa, no recuerdo si ya la habían publicado. Quiero decir de que era como algo, me di cuenta que era algo pionero o era algo único, ¿ok? En medio de toda esta cobertura. Pero sí, nuevamente, o sea, fue un obstáculo. Hablé con especialistas sobre el tema, con especialistas de la OIM, por ejemplo, repito, con especialistas del clima. Hablé con un investigador que también tiene un libro al respecto, Teófilo Altamirano, ¿no? Y ellos coincidían, como ya lo he dicho, en la ausencia de información sistematizada respecto a la migración climática en Perú. Aquí también nuevamente en el trabajo en campo nos dimos cuenta de pueblos que están entre mitad despoblados o más despoblados que poblados, con casas cerradas, ¿no? Con gente que ya, o casas derruidas de pronto, porque ya hay gente que no vivía hace mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo que fuimos a una comunidad que se llama Tunuaya, casi en el límite con Bolivia, y recuerdo que olía rico, o sea, olía como a menta, ¿no? Y yo preguntaba, mi pregunta fue, ¿a qué huele, no? Y olía a eucalipto. Había muchos árboles de eucalipto en el lugar.
Y el señor que estaba con nosotros nos decía que en realidad la presencia de árboles de eucalipto en el sitio era una señal del abandono del sitio, porque los árboles de eucalipto como hacen que la tierra para el cultivo no sea como muy propicia. Entonces tienes que sacar esos árboles, como podarlos para que te ayuden a que tu tierra de cultivo sea más productiva. Y en realidad a mí me parece una paradoja, ¿no? El olor agradable del sitio era una señal del abandono del lugar también. Y esas son cosas que tú te enteras yendo al lugar. Ok, sí. Entonces, sí, son cosas que te enteras yendo al sitio, es cosas que te enteras eh, reporteando en el lugar, y por eso me parece también muy valioso ir al lugar, hablar con la gente, conversar con los involucrados. Esa es información valiosa también. Por más que, claro, no nos dé como un dato macro, ¿no? Que sea impactante o revelador, igual ayuda muchísimo a construir información al respecto. Finalmente, hace un mes o un poco más, fuimos al Amazonas con Musuk Norte nuevamente para esta vez hacer la cobertura sobre el descenso del Amazonas y la sequía en la Amazonía. Encontramos información también producida por Senami, ¿no? Por Indesi, por gobiernos regionales, también porque ahí tenía que ver Brasil, ¿no? Musuk siguió hacia Manaus, yo sí me quedé acá. Entonces sí había información al respecto de esto. Tal vez la diferencia con lo que podemos, o yo he podido percibir con la población del altiplano, es que aquí sí es como, o sea, son conscientes de lo que está ocurriendo, más no necesariamente se puede ver alguna preocupación o alarma, ¿no? Porque Iquitos es una ciudad trepidante, ¿no? Que está todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo en actividad, pasan muchas cosas, y la gente es consciente de que están habiendo cambios en su río, y que eso dificulta, por ejemplo, el comercio y los precios suben un poco y tal, pero no se siente una señal de alarma o impresión muy importante al respecto. Entonces, a raíz de estas coberturas, yo creo que es sumamente importante el periodismo seguir, hacer una cobertura continua, un seguimiento del tema, que eso es lo que produce información también relevante al respecto, ¿no? O sea, aquí corresponde, ¿no? Que tal vez también, no solamente nosotros, sino otros periodistas se animen a hacer las coberturas y generar datos al respecto, ¿no? Siempre manteniendo contacto con las fuentes del sitio. Eso es algo que ayuda mucho también en periodismo, porque son quienes nos actualizan de las cosas que están pasando en el momento, y por supuesto también mantener contacto con la comunidad científica, que honestamente es muchas veces la que produce información pionera al respecto, antes que los gobiernos o las organizaciones estatales. Y como les decía, repito, los hallazgos cualitativos para mí son muy importantes, porque revelan también el asunto o el lado humano de lo que está ocurriendo. Nada, eso por ahora. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Rosa, por tu presentación. La verdad que has tocado y has tocado todos los puntos. Creo que en Climate Migration se están preguntando también cómo recoger la información, estos temas de falta de agua, el tema de género, el tema de la edad, de quiénes migran, por qué migran, cuál va a ser el impacto en las otras ciudades donde están llegando estos migrantes, cuáles son esos impactos sobre la salud. Creo que has abierto un montón de aristas, que tal vez Carolina nos pueda responder varias ahora en su presentación, pero por favor quédense todos porque nos están llegando muy buenas preguntas. Rosa, llegaron dos para ti, fuera de la que nosotros teníamos programadas. Así que por favor pasemos rapidito a la presentación de Carolina, y de ahí poder tener nuestras rondas de Q&A para que van a estar muy, muy interesantes. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tenemos gente de todo el mundo por aquí. Bueno, como pueden ver por mi acento, soy brasileña y es un gusto estar aquí con todos hoy.
y un poco hablar de este tema que es tan importante y relevante para no solamente para nuestra región de América Latina y Caribe, pero para todo el mundo. Entonces, muchas gracias, Rosa, por poner muchos puntos que creo bueno, voy a intentar tocarlos durante mi presentación, pero como ha mencionado Estela, son puntos que la academia, las organizaciones internacionales están preguntándose, ¿no? Están como intentando buscar respuestas, pero también intentando conectar los diferentes puntos y los diferentes factores que contribuyen para esto. Y me encantó el hecho de que has hablado mucho, Rosa, sobre la importancia de estar cerca de las comunidades. No soy una apasionada por el trabajo comunitario, por la participación comunitaria. Como médico he trabajado mucho, bueno, en Brasil, en diferentes partes del mundo con comunidades vulnerables y es un poco el punto central de mi presentación, bueno, está muy basada en un artículo que hemos publicado juntamente con mis colegas de Lancet Migration, incluyendo a Diego y otros que están por aquí hoy online, sobre los desafíos y los retos de cambio climático, migración y América Latina y el Caribe. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla aquí. Ok. Bueno, ¿pueden ver? Sí, Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, un poco bueno, como he mencionado, soy miembro de la Junta Directiva de Lancet Migration América Latina, que tenemos como coordinador Juan, que muy amablemente está aquí con nosotros hoy. Y bueno, un poco esta fotografía es para recordarnos por qué estamos hablando de este tema hoy, ¿no? Es una fotografía de migrantes que están intentando cruzar el Darien Gap, ¿no? No, no está aquí. Ok, perfecto. Y bueno, entonces, en estas diapositivas, un poco la idea es comprender cómo el cambio climático no solo genera fenómenos ambientales, pero también, sino que también impulsa la migración y pone en riesgo la salud y la vida de millones de personas en Latinoamérica, una región que enfrenta desafíos únicos que son de punto de vista socioeconómico, como ha mencionado Diego, la región de América Latina y Caribe es una de las regiones con mayores desigualdades en el mundo, con una pobreza crónica, con una diferencia entre los más ricos y los más pobres que es muy marcada, con altos niveles de desigualdad, pero incluidamente con una gran diferencia entre los pueblos más vulnerables, entre ellos indígenas, afrodescendientes y otros grupos que son los más pobres y que siguen ahora recibiendo, ¿no? y enfrentando los impactos más difíciles y impactantes de la crisis climática. Evidentemente, una región que también sufre con la violencia, con sistemas políticos frágiles, con corrupción y con serios problemas de instabilidad política y evidentemente que son todos estos puntos muy exacerbados y catalizados por cambios ambientales como sequías, inundaciones y otros tipos de desastres, ¿no? Mis colegas de Brasil que aquí están saben que todos los años en el verano tenemos ahí crisis de dengue, ahora chikungunya, Zika, otras enfermedades que son transmitidas por vectores, pero también ahora crisis como inundaciones, sequías que están aún a cada año aún más serias y complicadas y como vamos a ver, algunas regiones de América Latina y el Caribe, como América Central, pasan ahora por una gran vulnerabilidad climática que se pone exacerbada a cada año. Creo que el mensaje clave es que el cambio climático es un multiplicador, es un acelerador de riesgos preexistentes que aumenta las tensiones sociales que ya existen en la región, exacerba las crisis alimentarias porque muchas de las personas en la región sobreviven de agriculturas familiares, de pequeñas plantaciones y ahora evidentemente con el cambio climático, con las sequías o con las lluvias bueno, todos los factores climáticos
los fenómenos meteorológicos están llevando a la gente a adaptarse y la migración viene como una respuesta para la adaptación a estos cambios climáticos. Bueno, esto es un recordatorio para ver que todo esto está conectado, la pobreza, los fenómenos climáticos y meteorológicos y la falta de estructura, de infraestructura en nuestras comunidades. Evidentemente, la migración no es solo movimiento, como ha mencionado Diego, es un fenómeno que ya ocurre a miles y miles de años, es una estrategia de sobrevivencia, es una mezcla de factores voluntarios e involuntarios, de entre ellos los factores climáticos que contribuyen para la migración, vemos los huracanes, las inundaciones, la sequía. Un ejemplo muy importante es el corredor seco de América Central, que es el Dry Corridor, que es una región donde la pobreza crónica y estructural es muy importante, donde la mayoría de la población vive de la agricultura y donde mucha de la gente hoy no tiene otra opción que no migrarse por razones que son exacerbadas y más complicadas por el impacto del cambio climático. Los factores económicos y socioeconómicos que ya he hablado y también los factores políticos. Aquí una fotografía de pueblos indígenas que sufren aún más las consecuencias del cambio climático conectadamente con todos esos otros factores como factores que también están ligados al legado colonial de la región. Bueno, esto es una diapositiva un poco que nos conecta, es un poco basada en el artículo que hemos publicado hace poco en el Lancet Regional Health Americas, y que es un poco estos factores interconectados que empujan a la migración en la región, ¿no? Que tiene como el cambio climático como un factor agravante, pero que no es solo, y también los factores socioeconómicos. Bueno, algunos de los impactos directos del cambio climático en la salud, creo que la música de Here Is On está para recordarnos que ahí los impactos del cambio climático y de aumento de temperatura ya vemos con migración de enfermedades que una vez en el pasado eran específicas de regiones tropicales o regiones más calientes del mundo y que ahora expanden, que no reconocen las fronteras entre países tropicales y no tropicales. Entonces tenemos ahí ahora, bueno, países como Estados Unidos, Canadá, Francia, diferentes países donde no tenían enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, como dengue, como Zika, y que ahora tienen estas enfermedades. Y evidentemente, si no tomamos acciones muy urgentemente para cambiar esta situación, evidentemente esto se va a agravar aún más, pero creo que el mensaje importante es que las personas que ya son vulnerables, que ya tienen un acceso limitado a los servicios de salud, como poblaciones pobres, como poblaciones que muchas veces tienen que migrarse como la última opción de adaptación a la pobreza extrema, a la falta de acceso a la salud, ya muchas veces están expuestas antes de la decisión de migrarse a enfermedades como en nuestra región, por ejemplo, la enfermedad de Chagas y otras enfermedades que tienen una consecuencia a largo plazo, no solamente una consecuencia aguda. Y evidentemente hay también las consecuencias a largo plazo del cambio climático en la salud de personas que deciden migrarse, como por ejemplo la desnutrición debido a la inseguridad alimentaria, personas que no, o las personas que migran para otros países como respuesta a estas sequías, a falta de alimentos, o las personas que muchas veces están atrapadas y no tienen los recursos para migrarse y muchas veces quedan en sus países, en sus localidades, sin poder acceder a alimentos de buena calidad, y tiene ahí un riesgo mayor de inseguridad alimentaria y evidentemente a largo plazo un impacto importante en salud mental, como ansiedad, como depresión y falta de perspectiva.
En el artículo que hemos publicado este año, no podemos dejar de mencionar el caso de Venezuela, donde más de 7 millones de personas han sido desplazadas en los últimos años, desde 2015, y los migrantes de Venezuela, como otros migrantes de otras partes de la región, enfrentan desafíos muy importantes durante el tránsito, ¿no? Enfrentan desafíos antes de la tomada de decisión de migrar, pero también durante el tránsito están con mucho más exposición a enfermedades infecciosas como diarrea, fiebre, dengue, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades que son transmitidas en los abrigos temporarios, donde están muchas veces con condiciones de vida muy difíciles, con aglomeración de personas, de desnutrición severa, y también el heat stroke, ¿no? Enfermedades que vienen por una exposición al calor y las temperaturas extremas que ocurren, por ejemplo, cuando pasan en el desierto de Atacama en Chile, o cuando van al norte de América del Norte, en los desiertos de Texas, en los desiertos entre México y Estados Unidos. Aquí, perdón. Y bueno, creo que también un estudio de caso es el tapón de Darien, que es el Darien Gap, que es una región extremadamente compleja, de gran desafío. Es una selva, una selva entre Colombia y Panamá, donde hay ríos muy, bueno, difíciles de cruzarse, con temperaturas extremas, y que han ocurrido aumento de muertes por agotamiento, por calor y por ahogamientos en los últimos años por personas que intentaban cruzar. El tapón de Darien es un caso interesante porque ahí hay personas migrantes que vienen tanto de América Latina, de América del Sur, intentando llegar a América del Norte, pero ahora también hay un fenómeno muy relevante en la región, que son los migrantes extrarregionales, personas que vienen, por ejemplo, de Haití, o personas que vienen de Senegal, de otros países de África, que intentan llegar a Estados Unidos a través de América del Sur, América Latina, y que muchos de ellos entonces encuentranse atrapados en el tapón de Darien por los riesgos ambientales, pero también los riesgos a la salud que ocurren por aumentos de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, como diarrea, como enfermedades hepatitis A, por ejemplo, y claro, con un impacto humano enorme, y miles de personas todos los años enfrentan riesgos mortales en esta ruta a cada año. Y esto es un recordatorio, como el poema de la poeta somali, que dice, ¿no? Nadie sale de la casa sino si la casa no es la boca de un tiburón, ¿no? O sea, no one leaves home unless home is the mouth of a shark. O sea, alguien ponerse en esta situación de tanto riesgo es porque de verdad la situación en su país era insoportable, ¿no? Y bueno, Rosa también ha mencionado, y ya estoy llegando al fin de la presentación, no podemos dejar de hablar sobre el caso de violencia de género de mujeres, niñas, poblaciones LGBTQ y otros grupos vulnerables, ¿no? Hay enormes riesgos que son aún más exacerbados para estos grupos durante la migración, durante el proceso de migración. Mujeres y niñas enfrentan un alto riesgo de violencia de género durante el proceso migratorio, que incluye la explotación sexual, los abusos físicos por parte de los traficantes, de los coyotes, de otros migrantes, e incluso de fuerzas de seguridad como los policías, los grupos de militares que estarían responsables en teoría por salvaguardar las fronteras. Y incluso hay ahora reportes, informes que demuestran un alto número de personas que son LGBTQ, que son frecuentemente expuestas a discriminación, ataques físicos y también abusos sexuales durante el tránsito. Y creo que ahí hay un rol muy importante, tanto para los periodistas, para los investigadores, pero para la academia, de empezar también a notificar y buscar estos casos y documentarlos, porque cuando no tenemos datos, no tenemos un caso para buscar las soluciones, y esto está muy importante. Evidentemente, este riesgo de la violencia de género a estos grupos vulnerables
lleva a un impacto en la salud mental de estas poblaciones que ya están bajo un alto nivel de estrés y tensión en la decisión de migrarse, y que si se pone aún más fuerte, aún más intenso cuando estas mujeres, cuando estas personas LGBTQ y niñas están víctimas de este impacto y esta violencia de género. Claro que esto no ocurre en un vacuum. Esta violencia se pone muy basada en los factores estructurales, ¿no? Como desigualdades de género, históricas, exclusión social, pero también hay informes que demuestran que personas afrodescendientes e indígenas sufren un nivel de violencia aún más que otras personas que no son parte de estos grupos. Entonces, esto todo sigue muy fuertemente conectado con el racismo estructural, la violencia estructural y todo el legado colonial de nuestra región. Bueno, ya llegando al final, hablamos aquí de las comunidades indígenas que son ahora, bueno, viven el ejemplo del paradoxo de la injusticia climática, ¿no? Los pueblos indígenas son los guardianes de la biodiversidad, protegen 80% de la biodiversidad mundial, aunque solo ocupan 22% del territorio global. O sea, tienen una responsabilidad como los verdaderos guardianes de la biodiversidad del planeta, pero sufren el impacto del cambio climático, el impacto de la degradación ambiental mucho más fuertemente que otros grupos que no dependen mucho de la naturaleza, la selva y la biodiversidad para vivir, ¿no? Y aún más, como son pueblos que viven con mucho más nivel de pobreza en la región. Por ejemplo, los indígenas son 43% de los indígenas de la región de América Latina y Caribe vive en pobreza extrema, ¿no? Y claro que esto genera una incapacidad, una capacidad limitada para adaptarse a los impactos de la diferencia climática según los últimos informes. Y los pueblos indígenas han liderado iniciativas comunitarias de participación comunitaria en la región, en Guatemala, en Brasil, en Perú, que han generado muy exitosas experiencias de reforestación, de conservación en la Amazonía y en los Andes, y evidentemente deben estar involucrados en el diseño de respuestas, y las respuestas que son enfocadas en la justicia climática, pero también para el bienestar de todas las poblaciones. Y bueno, siguiendo un poco con las comunidades indígenas, la justicia climática debe ser el enfoque utilizado para involucrar a los pueblos indígenas en la respuesta a los cambios climáticos. Es importante reconocer y proteger los derechos territoriales indígenas como una herramienta clave de combatir el cambio climático. Ahora, en la mayoría de los países de nuestra región, los pueblos indígenas, aunque tengan acceso por la ley a las tierras, a los territorios, están luchando mucho porque hay invasiones por la minería ilegal, por la deforestación. Entonces, reconocer los territorios indígenas y salvaguardar el derecho a los territorios es importante. Y evidentemente es muy importante garantizar la participación directa de líderes indígenas, como podemos ver en esta fotografía, en los foros de negociaciones climáticas globales como la COP, como todos otros, porque quien siente el dolor es que tiene que estar representado en estos foros también. Bueno, para terminar, es un poco el mensaje final es que debemos luchar por una justicia climática que reconoce que los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera uniforme entre todas las personas y todas las comunidades, y que las comunidades más vulnerables como los indígenas, como los afrodescendientes y rurales, son las más afectadas, a pesar de haber contribuido mucho poco para la crisis climática que tenemos hoy. No tenemos cómo cerrar la presentación sin hablar del colonialismo y de las desigualdades
estructurales que tenemos en nuestra región. Tenemos una historia de explotación colonial que dejó profundas brechas económicas y sociales, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, con un legado de exclusión. Y esto se pone muy evidentemente casi como si fuera un espejo que se sobreponen en los impactos del cambio climático en estas poblaciones, y eso también se debe llevar en cuenta sobre esto y priorizar como políticas inclusivas estas poblaciones vulnerables. Y quisiera terminar con esta, bueno, con este quote de una declaración de un líder indígena en la COP27 que dijo: la justicia climática no es un lujo, es una necesidad para garantizar la equidad y la supervivencia de nuestras comunidades más afectadas. Y bueno, las decisiones que tomemos hoy determinarán si millones de personas se enfrentan, cómo millones de personas van a enfrentar el desplazamiento, la pobreza, y que tengan la esperanza. Muchas gracias. Carolina, excelente tu presentación, muchísimas gracias. Creo que nos ha dado un panorama, eh, nos ha centrado en lo que significa la migración, específicamente en la migración climática y cómo esto, cómo este fenómeno realmente va a afectar a las comunidades más vulnerables y cómo va a crear estos retos humanitarios, sociales y políticos, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel global, ¿no? Has señalado acerca de los accesos desiguales que tenemos al sistema de salud, el impacto psicosocial, que me encantó que lo hayas mencionado, porque en realidad es un tema que también nosotros tenemos un problema con el Lancet Countdown para cambio climático y salud, porque el tema de salud mental realmente no está abordado. Y gracias nuevamente por tocar el tema de falta de planificación, porque ese es un gran problema que nosotros estamos, que se ve realmente en nuestra región. Pero ahora vámonos realmente a la parte interesante, que es la pregunta para nuestras dos expositoras. Voy a hacer una pregunta para cada una. Por favor, si es que una de ustedes dos quiere complementar la respuesta de la otra, por favor, siéntase libre de hacerlo. Nos han llegado muy buenas preguntas de la audiencia, pero vamos a empezar con las más fáciles. Entonces, Rosa, ¿te parece que vamos contigo primero? Y la primera pregunta sería, siendo que el tema de migración es un tema poco explorado por los medios nacionales, ¿de qué forma el periodismo, ¿no? Puede alcanzar esa rigurosidad y veracidad de la que estabas hablando durante tu exposición? Sí, justo creo que una de las cuestiones, como también lo ponía ahí una de las diapositivas finales, es generar continuidad, ¿no? Es decir, estar como al día con los reportes que saca la comunidad científica, pero también nosotros desde el periodismo hacer seguimiento del tema. Es decir, ya, yo por ejemplo, ¿no? Y Musuki y yo que hemos ido en abril de este año hacia allá a ver esto. Podemos volver a ir o escoger otro sitio, ¿no? Que visitar también, agarrar distintas aristas del tema. Por ejemplo, a mí este asunto de las comunidades vulnerables en la migración también me parece un tema que no se ha explorado mucho en el periodismo. Está este reporte que digo del comercio que ve el tema de género enfocado en mujeres, por ejemplo, pero está el asunto de las comunidades indígenas, que es algo que no se ha explorado todavía, o la comunidad LGBT, y que también es algo que no se ha explorado. Yo, por ejemplo, también trabajo tema de género, y es algo que ahí cruzaría, por ejemplo, dos o tres de mis grandes intereses como investigadora periodística. Y creo que esas son precisamente las oportunidades, ¿no? que se pueden generar para seguir produciendo información desde el periodismo, siempre, obviamente, siempre verificando los datos. Menos mal, en Ojo Público nosotros contamos con editoras que son extremadamente rigurosas con la información que nosotros publicamos. Entonces, en ese sentido, yo siempre me siento como muy respaldada por el medio, de que lo que va a salir es información veraz, comprobada, es información contrastada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que Ojo Público ofrece información que nosotros sabemos que es cierta, que es valiosa también, ¿no?
Entonces sí, siempre también si se va a hacer algún reporteo en campo o no, o algún dato, siempre contar con un equipo de edición también que sea muy riguroso al respecto, ¿no? Repito, en un público tenemos la suerte, yo tengo la suerte de trabajar con editoras que son muy, muy disciplinadas con eso. Así que sería como el ideal de que cada periodista que trabaja un tema así también cuente, ¿no? con esa rigurosidad. Excelente, Rosa, muchísimas gracias. Pero te tengo que hacer esa pregunta antes de pasar a Carolina, es, ¿por qué crees que realmente no hay por qué no hay tantas notas, por qué no hay periodismo periodistas que se interesen en estos temas? O sea, yo te escucho hablar y siento que tienes una pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Pero pareciera que no es visible durante todo el año, que el tema de cambio climático, el tema de salud, el tema de migración, ¿no? Todos estos temas que son tan trascendentales para toda la población mundial, no se hablan. O sea, o se hablan cuando ocurre la emergencia, o cuando está la COP, o cuando ¿no? O sea, en momentos específicos. Yo sé que es una pregunta media cargada, Rosa, pero tal vez tú nos puedas dar un poquito de luces de por qué crees que ocurre esto. Puedo tener ciertas teorías. Una de ellas es que, para empezar, son coberturas que cuestan dinero. Es decir, los viajes a campo no son baratos, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que yo viajo con un fotógrafo también, ese es como un presupuesto más grande aún. Entonces, no todos los medios están dispuestos a gastar una cantidad considerable de presupuesto en un viaje así, porque, repito, no es barata una cobertura en campo periodística. Además, porque no es algo que se produce pues necesariamente en 2 días, ¿no? Es también algo que mínimo su par de semanas, mínimo, ¿no? Sino más un mes para producir. Y también ahora los medios que están como compitiendo ¿no? por las vistas y por, qué sé yo, o sea, más prima la cobertura que es más inmediata, no, no sé, la política, otras cosas ¿no? que son como que se generan desde el escritorio, que son más rápidas de hacer, más fáciles de hacer y mucho menos costosas. Entonces yo creo que esa es una de las, puede ser uno de los motivos. Otro, por supuesto, es el desconocimiento sobre el asunto, ¿no? Que no hay como en realidad, como les digo, Musso y yo llegamos al tema como en el campo, no es que nosotros, sí, o sea, no es que está por ahí como pululando la información. Entonces, creo que es una combinación de esas cosas, ¿no? Priorizar como la cobertura más inmediata, que es más barata, que esta otra, ¿no? Que sí requiere una movilización de recursos desde distintos frentes. Sí. No, excelente, Carolina. Rosa, por esa respuesta, porque a veces como investigadores no entendemos porque esto a veces no se replica, no se ve esto, ¿no? O sea, no se lleva a otros espacios, pero claro, la respuesta que estás dando es totalmente sensata. Carolina, te hago unas preguntas a ti ahora. La primera pregunta es, ¿la justicia climática realmente ha sido un eje central en tu presentación? Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden los gobiernos y las organizaciones internacionales equilibrar las necesidades de desarrollo económico con la protección de comunidades vulnerables frente al cambio climático? Bueno, buena pregunta, ¿no? No sé si tengo la respuesta, pero creo que hay ejemplos muy, muy exitosos de participación comunitaria en la región con poblaciones indígenas que han colaborado bueno, para adaptación, para mayor resiliencia. No creo que debemos pensar en general, no solamente para el tema de cambio climático y salud y migración, pero en general no debemos pensar de esta manera binaria, ¿no? O si se invierte en desarrollo económico o se invierte en, no sé, bienestar social. Creo que los dos están muy cerca, ¿no? Inclusivamente en términos de la agenda y del enfoque de justicia climática. Si no lo hacemos, bueno, ya hemos visto, ¿no? Los pueblos indígenas son los responsables por guardar la biodiversidad, ¿no? Y bueno, si miramos invertir en soluciones que son co- eh,
bueno, que los indígenas son los copropietarios, son los líderes, ¿no? los que tienen la capacidad de decidir, de mirar las soluciones. Si miramos esto como un costo y no una inversión, creo que hay un error muy fundamental, ¿no? O sea, el bienestar de estas poblaciones se convierte muy naturalmente, de manera muy orgánica en el bienestar de todos, ¿no? Porque van a mejorar la adaptación, van a mejorar la capacidad, la resiliencia de mejor proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Entonces, para mí, no sé, para mí la pregunta debería ser, ¿por qué seguimos pensando que es sí o no, sí, o un o otro? Pero debemos de verdad pensar que invertir en el enfoque de justicia climática, pensando que los pueblos, las poblaciones que han contribuido el mínimo para la catástrofe climática que vivimos hoy, son los bueno, que contribuyeron el mínimo para la crisis, son los que sufren lo más, pero y aún más, que son los que tienen un poco la respuesta, ¿no? Con su capacidad de resiliencia, con su capacidad de agricultura regenerativa. Entonces hay ejemplos en Brasil con una organización que se llama SAMA, que es Salud en la Amazonía, que es un brazo en Brasil de la Organización Internacional Health and Harmony, que trabaja directamente con las poblaciones indígenas, co-desarrollando respuestas a esta intersección entre clima, entre medio ambiente, entre biodiversidad y salud. Entonces creo que hay muchos ejemplos que esto, incluso para alguien que elige mirar solamente los números y return on investment, creo que está muy claro que es una solución de win-win para todos los involucrados. Gracias, Carolina. Solamente dándole seguimiento a tu pregunta, nosotros en el reporte de Lancet de este año eh, dimos como una recomendación, porque todo esto cuesta dinero, justo yendo realmente a lo que dijo Rosa, todo esto es caro, ¿no? Entonces, lo que nosotros ponemos como una recomendación fue que los países en Latinoamérica necesitan aumentar la financiación climática mediante compromisos financieros permanentes y bancos multilaterales de desarrollo para fomentar vías de desarrollo resilientes frente al clima, ¿no? Entonces, esa era una de nuestras recomendaciones dentro del grupo, dentro del reporte. Pero ahora cuando vamos a las COPs, ¿no? Vemos que los compromisos financieros que se proponen realmente no se llevan a cabo. Entonces, ¿cómo podemos articular esa diferencia de lo que decimos versus lo que realmente está ocurriendo en la región? Yo sé que es una pregunta sumamente cargada, pero me tomo la libertad de hacerla dado que hemos entrado un poquito al tema financiero. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que solamente deben ser compromisos internacionales? ¿Tú crees que lo de loss and damage debe de considerar el tema de salud? Lo que se ha propuesto se debe de pedir, ¿a dónde debe ir? O sea, tal vez por ahí, Carolina, si Sí. tienes algunas ideas o algunos comentarios. Sí, no, bueno, me encanta la pregunta porque bueno, soy una apasionada por el tema de economía y desarrollo, porque creo que no se puede poner la economía y la financiación al lado, ¿no? Y pensamos en salud, pensamos en desarrollo y creo que está todo muy interconectado. Creo que es sumamente importante al día de hoy pensar en cómo manejar los fondos y la economía y las inversiones en estrategias de adaptación, de mitigación, pero también de resiliencia climática. Y creo que una de las maneras de hacerlo bien es un poco cambiando la manera de cómo hacemos, ¿no? Porque estamos haciendo hace muchas décadas, bueno, tenemos un montón de plata, ponemos a una institución internacional que está en Nueva York, en Ginebra, en algún lugar, y ahí ellos deciden para quién donar, para quién poner, no, para quién alocar estos dineros y esta financiación. Y creo que ahora hay muchas sugerencias y evidencias de que necesitamos un poco cambiar el cómo, ¿no? Y quizás alocar directamente a las comunidades que están afectadas, porque ellos tienen la respuesta de cómo hacer, ¿no? Entonces creo que
es el momento un poco de intentar, sea a través de proyectos pilotos que van a ver el impacto, porque bueno, la otra manera de hacerlo ya sabemos. Estamos repetidamente haciendo por 10, 20, 30 años y estamos donde estamos, ¿no? Entonces ahora creo que es el momento de bueno, de tener en práctica la solidaridad, la empatía, pero también el respeto, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta mirada de contracolonial, ¿no? Que decimos en Brasil mucho más que decolonize, decimos de contracolonial. Y creo que también es una oportunidad de hacer una financiación para salud, una financiación para desarrollo que es contracolonial, que tiene que ir directamente a las poblaciones, las comunidades que están más afectadas, ¿no? Porque estoy segura que ellos saben mucho mejor cómo invertir que la gente que está muy, muy lejos y que sigue haciendo las cosas de la manera que hacían hace mucho tiempo. Entonces, creo que es la oportunidad. La semana pasada, durante la COP, hubo un anuncio de la Fundación Rockefeller que hizo una inversión muy grande en una estrategia, un programa que específicamente es para direccionar y alocar recursos directamente a poblaciones indígenas que están afectadas por el impacto del clima. Y creo que estas son las iniciativas que es importante, ¿no? Que sepamos colectivamente que están en curso, que tengamos una manera de seguir los indicadores de suceso, ¿no? Los indicadores de cómo están para ver, para poder comparar, ¿no? Si estamos hablando de manera muy pragmática, comparando X con X, comparando manzanas con manzanas, bueno, entonces es el momento de intentar comparar indicadores, Key Performance Indicators y todo. ¿Cuál es el impacto de invertir directamente en las poblaciones, en las comunidades afectadas, versus invertir en una gran, ¿no? Un gran fondo, no sé qué, no sé qué? Entonces creo que es la oportunidad de intentar y de alguna manera contracolonizar la forma como hemos hecho esto hace mucho tiempo, ¿no? Y estoy muy curiosa para ver cómo esto se va a traducir en respuestas y quizás mucho más adaptadas a la realidad local. No, excelente, qué excelente tu respuesta, Carolina. Sí, nosotros también tratamos de buscar, como tú acabas de mencionarlo, ¿no? Si es que lo que se está proponiendo, ya sea en los HNAPs, en los NAPs, en los NDCs, se está traduciendo hacia algo, ¿no? ¿Y quién lo está haciendo? ¿Quién está llevando a cabo esas medidas de adaptación? ¿Quién está fomentando todos estos componentes? Diego, ¿tienes una pregunta? Porque tengo una pregunta más para Rosa. No, solo quería complementar un poco Ok. lo último de Carolina, ¿no? Con respecto a que quiero que todos los presentes en este conversatorio, que no necesariamente están vinculados a investigación, pero que están escuchando este tema tan importante, se pongan a pensar un poco en este tema tan importante que es la justicia climática y cómo esto se relaciona con la migración, ¿no? Entonces vemos poblaciones indígenas, por ejemplo, que tienen que, por falta de recursos, no consiguen alimento, no consiguen los pescados en los ríos, tienen que irse de sus zonas, y eso implica, digamos, eso implica dejar los lugares donde ellos se han formado y han tenido ancestralmente, digamos, sus viviendas, su cultura, ¿no? Entonces, hay ejemplos como, por ejemplo, de una comunidad, una Yala, que tuvo digamos, salir porque ya el nivel del mar había subido tanto que tuvieron que ser realocados, ¿no? Entonces, al momento de ser realocados, llegan a un nuevo sitio donde el Estado asume, digamos el compromiso de poder reubicarlos, pero ahí entran pues todo el tema de enfrentarse a un nuevo ambiente donde usualmente hay discriminación, hay xenofobia o no los comprenden. Entonces, es tan importante que los estados asuman el compromiso de poder manejar estas situaciones de interculturalidad, de poder darles un ambiente muy similar a lo que ellos estaban, digamos, y no perder, digamos, sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Entonces, que la gente se dé cuenta de que ellos son los que menos, tú vas a la selva, a los lugares donde están ellos, a las justas tienen de repente digamos, un panel solar, digamos, ¿no? Pero no es como en las grandes ciudades, ¿no? No está todo tuburizado de energía que contamina, o los buses. O sea, comparemos, digamos, ese nivel de contaminación. Y ahí está lo clave, ¿no? Lo clave de que ellos son el 8% a nivel Latinoamérica son indígenas, ¿no? Pero sin embargo, ellos no aportan nada, casi nada a los gases de efecto invernadero, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces,
Eso es tan importante y quisiera que eso se lo lleven muy bien todos los presentes, de ver cómo los estados pueden ayudar a estas comunidades, la cooperación internacional también. Muchas gracias. Gracias, Diego, por complementar. Me parece sumamente importante lo que mencionas. Y creo que nos da pie a tal vez la última, bueno, a una de las últimas preguntas, porque hay muchas preguntas, pero Rosa, nosotros también, y justo lo acaba de mencionar Carolina, lo menciona Diego, eso es un problema de toda la sociedad, no solamente es el problema de un grupo, y la respuesta también tiene que ser de toda la sociedad. Entonces tenemos que ver cómo es que los científicos, los periodistas, las empresas, los gobiernos, todos respondemos a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, dicho esto, ¿tú crees que hay una forma en la cual el periodismo y la ciencia puedan trabajar mucho más juntos para incrementar en la cobertura del impacto de cambio climático sobre la salud, incluyendo migración, incluyendo los impactos sobre el calor en la salud humana, incluyendo los impactos de las sequías que mencionaste al comienzo, las inundaciones, que son la otra cara, el impacto de los incendios forestales, que justo es otra pregunta que ha llegado al chat? Ha habido incendios forestales en Perú devastadores, en Brasil ni qué decir, en Bolivia. Se hablaron 2 meses de este punto y de pronto silencio absoluto, ya pasó. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el periodismo y la ciencia puedan trabajar más de la mano? Sí, bueno, un ejemplo es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que podamos reunirnos en espacios de discusión, de conversación, periodistas y científicos, ¿no? Y compartir los aprendizajes y los métodos también que tenemos para producir esa información, al menos desde Ojo Público. Yo hablo de Ojo Público porque es bueno, como mi casa periodística, ¿no? Desde ya hace algunos años, entonces ahí solemos tener una relación cercana y fluida con comunidad científica en distintos frentes. Algo que también hace, por ejemplo, medios como Ojo Público es crear especialización en los periodistas. Es decir, hay periodistas especializados en política, hay periodistas especializados en comunidades indígenas o pueblos indígenas, hay periodistas especializados en Amazonía, hay periodistas especializadas en género, por ejemplo, ¿no? Derechos humanos o desde un enfoque más humano cualitativo, ¿no? Por ejemplo, ahí podría ser yo un ejemplo de esto. Entonces, también el generar como el periodismo especializado, es decir, reporteros, periodistas especializados en ciertas áreas, hace que también estos cultiven como una serie de fuentes y contactos con los cuales tienen comunicación constante, ¿no? Y del lado de la comunidad científica, obviamente, el poder compartir sus hallazgos con periodistas, es decir, sale algún reporte o alguna publicación, ¿no? Y poder como compartirla con reporteros o reporteras, eso también ayuda mucho a la difusión, ¿no? A veces, por ejemplo, hay científicos investigadores que nos comparten algunas publicaciones bajo embargo, es decir, todavía no han sido publicadas, pero nos las adelantan para nosotros sí, poder ir como revisando o generando los reportajes y salir como conjuntamente, ¿no? Entre los estudios científicos, investigaciones científicas y el reportaje también es importante, y entender que es un trabajo como en equipo complementario, ¿no? Tal vez, no sé, yo no lo he sentido nunca, ¿no? Pero digo, tal vez no, o sea, como una competencia o algo así, ¿no? Sino es como un trabajo en equipo, ¿no? Y por eso también decía yo de que la idea también es que otras periodistas, otros medios se animen a cubrir este tipo de temas. No es como monopolizar nosotros la cobertura, porque en realidad desde un solo medio y además un medio independiente como es Ojo Público, también hay como, quiero decir, llega finalmente solamente hacerlo nosotros es una cobertura limitada, ¿no? La idea es que puedan haber otros medios también que hagan el mismo trabajo. Ojo Público trabaja, por ejemplo, en red con otros
medios de la región, lo cual es importante, por ejemplo, con medios de Brasil, hay a veces reportajes transfronterizos que se llaman, lo cual sí también genera un reporte o una investigación importante, es decir, hace un par de años creo fue que se publicó en Ojo Público con otros como 5 países un reporte sobre migración, pero debido sí, migración, ¿no? No necesariamente migración climática, pero sí sobre migración, y se revisaron como reportes de los distintos gobiernos y tal, entonces eso también genera como un documento importante, interesante y valioso. Gracias, Rosa. Ya, última pregunta, porque nos estamos quedando un poquito sin tiempo, y la puede tal vez empezar Carolina y la puede terminar de cuajar quien quiera que esté del panel, ¿no? Entonces, la pregunta del chat es cómo es que los estudios académicos pueden identificar a los grupos más vulnerables a la migración climática y poder proponer soluciones para ellos. Y justo, Carolina, tú estabas justo hablando de los riesgos que enfrentan las mujeres y las personas GLBT durante las rutas migratorias. Tal vez nos puedes dar algunos ejemplos concretos de políticas y programas exitosos en Latinoamérica que cómo se podrían abordar esas vulnerabilidades y cómo se pueden hacer de manera efectiva, ¿no? Tal vez nos puedes dar un pequeño resumen de cuáles son esas poblaciones vulnerables y dar algunos comentarios o algunos ejemplos de tu experiencia. Sí, no, excelente. Bueno, creo que es como académicos, creo que es una responsabilidad siempre intentar eh, buscar y encontrar quién son los que estamos dejando fuera, ¿no? O sea, quién estamos perdiendo, no porque queremos, pero muchas veces hay los grupos que están fuera de las estadísticas son los que están más vulnerables, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, el hecho de que los grupos LGBT son grupos que muchas veces están excluidos de publicaciones porque, o sea, es difícil de colectar datos, son grupos que muchas veces sufren no prejuicios y sufren, bueno, violencias explícitas o no durante, pero también antes, durante y después de la decisión de emigrar. Creo que es importante, o sea, estar cerca de las poblaciones, ¿no? Estar cerca de las comunidades que están migrando. Quizás intentar fomentar más partenariados, más colaboraciones entre grupos. Muchas veces hay grupos que están trabajando con mujeres, hay grupos que están trabajando con niñas, niños, y estos grupos muchas veces no están dialogando, ¿no? Entonces creo que fomentar el diálogo entre los diferentes grupos, sean grupos de investigación, pero sean grupos de organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Migración, la OPS, la región, que están ahí trabajando directamente con las personas, ¿no? Entonces intentar conectar, porque muchas veces lo que falta es esta falta de diálogo, ¿no? Y muchas veces los datos están, pero no están, o sea, no son compartidos, no son analizados porque simplemente no llegan, ¿no? Bueno, yo tuve una experiencia de escuchar y saber sobre esta red de casas de refugios para mujeres migrantes en México, y que para mí me parece una experiencia muy exitosa de una iniciativa que ofrece espacio seguro, ¿no? Donde las mujeres pueden recibir apoyo integral, incluyendo asistencia legal, psicológica, médico, y creo que este tipo de programa, ya he escuchado programas similares en la frontera de Brasil con Venezuela, por ejemplo, son programas que pueden favorecer bueno, esto, ¿no? Primero, la documentación de estos casos para ver quién son las poblaciones más vulnerables, ver cuáles son las necesidades de estos grupos y ver cuál es el impacto de estos programas, ¿no? Entonces, me encantaría ver más de estos ejemplos, pero también más conexión, ¿no? Más diálogo entre grupos que muchas veces están muy verticalmente trabajando, pero creo que hay necesidad cada vez más para transversalidad, ¿no? Y esto en Lancet Migration América Latina es un poco nuestro objetivo, nuestra visión es un poco utilizar la investigación para
¿no? Cambiar políticas públicas para cambiar prácticas y fomentar entonces este tipo de colaboración y partenariados. Excelente, Carolina. Bueno, creo que hemos llegado al final. Diego y Juan, ha sido un éxito. Las expositoras, la calidad de las exposiciones han sido maravillosas. Nos han dado una visión realmente de dos perspectivas completamente diferentes, pero cómo es que estas se tienen que unir en un futuro muy cercano. Solamente Rosa, para que sepas, creo que los científicos estaríamos más que contentos de poder juntarnos con personas que están tan interesadas en este tema, que quieran llevar lo que estamos encontrando como investigación científica y que a veces sentimos que cae en un hoyo negro, que lo leemos entre nosotros y entre nosotros nos hablamos únicamente, ¿no? Así que para mí es increíble que a una persona con tu perfil de periodista quiera estar en un encuentro como este. Y no sé si Diego, Juan o Carolina, estoy hablando por todos, pero creo que si es que llamas a alguien de los que han estado acá presentes, creo que todos se van a contestar y van a querer participar y apoyar en lo que tú quieras del periodismo, ¿no? Pero bueno, entonces yo Estela, llega, sí, sí, Juan. eh, oye, de verdad yo creo que ha sido muy productivo todo lo que hemos escuchado, ¿no? Ujú, Este, creo que estamos hablando de temas que intersectan mucho, ¿no? Y producen mucho dolor a la gente, ¿no? Que sufre migraciones, cambio climático, o también epidemias y pandemias que se están generalizando. Vivimos una crisis de varias crisis, ¿no? Esto que le llaman policrisis, ¿no? Y creo que el panel descubre o lo pone más a flor esta intersección. Yo creo que no debe ser, digamos, el único panel, ¿no? Sino debemos trabajar juntos, ¿no? Porque estamos tocando temas que son efecto y consecuencia a la vez, uno de otro, ¿no? Y ojalá pues nos lleven a reflexionar un poco más de qué hacer, aparte de los temas de guerra, ¿no? Parciales hoy, que esperamos que no haya conflagración mundial, ¿no? Estamos al borde de un tema mundial que seguramente originaría grandes migraciones, y yo no estoy seguro de que salven a la humanidad, ¿no? Entonces, si juntamos ahí cambio climático, pandemias, epidemias, ¿no? Que asolan ahora a estas poblaciones migrantes con mucha fiereza y en general a los pobres de los países que migran por disrupción, o sea, les quitan la estabilidad para poder generar la reproducción de sus propias vidas, ¿no es cierto? Y todo lo que venimos viviendo en términos de cambio climático, que la verdad nos ha cambiado la vida, ¿no? Ya el calor no es calor, las estaciones son otras, etcétera. Yo creo que debemos juntarnos más seguido para pensar esto. Ojalá, como has dicho, Estela, no sea solo académico, sino tenga la virtud de, ¿cómo se podría decir?, rebotar en la política pública, ¿no? Y que nos alimente la praxis, ¿no? Porque ujú. tampoco debemos estar en burbujas, ¿no? Y que podamos, por tanto, hacer círculos virtuosos para cambiar la realidad. Y el periodismo de investigación y el periodismo en general son muy valiosos y gracias, Rosa, por estar con nosotros, ¿no? Creo que el esfuerzo que ha hecho Carolina también Gracias. de liderar más de un año ahí, un grupo nuestro de los siempre ocupados, ¿no? Porque todos somos muy ocupados, este, y sacar adelante una síntesis creo que es muy valioso, ¿no? Espero que nos veamos máximo a fines del primer trimestre del próximo año y volvamos a darle hasta que algún día nos hagan caso, ¿no? Gracias. Ay, Juan. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a Sí, todos los expositores. Estela, muchas gracias. Gracias. Excelente sí. moderación. Y bueno, nos estaríamos viendo entonces pronto a seguir en Sí, yo esta creo que a ruta. fines de marzo yo creo que insistimos, reincidimos con el reporte global, que sería bueno conocerlo, ¿no? Y otras investigaciones periodísticas que seguramente Rosa nos va a noticiar. Muchas gracias a todos Muchas los gracias. presentes, ¿eh? Gracias. Carolina, Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias, hasta Muchísimas luego. gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Rosa. Un gusto Sí, y también, Gracias, Estela. Carolina, un Muchísimas gusto, gracias. sí. nos quedamos nos quedamos